¿Alguna vez has sentido que hay piezas faltantes en el rompecabezas de nuestra historia? Que las historias que nos han contado no son toda la verdad. Hoy vamos a abrir un libro que ha sido silenciado, escondido y temido durante siglos. Un texto tan antiguo y tan polémico que fue excluido de la Biblia, pero que, milagrosamente, sobrevivió. Hablamos del libro de Enoc. ¿Qué contiene este libro que lo hizo tan peligroso? Y si te dijera que habla de seres celestiales que descendieron a la tierra, de gigantes que caminaron entre nosotros, y de secretos del universo que solo ahora comenzamos a comprender, prepárate, porque vamos a desenterrar secretos que podrían cambiar la forma en que ves nuestro pasado y, quizás, nuestro futuro. Para empezar, ¿quién era Enoc? La Biblia apenas lo menciona. En Génesis, se dice que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así, sin más, un hombre tan justo que no murió, sino que fue ascendido directamente al cielo. Pero, ¿qué vio allí? ¿Qué aprendió? El libro de Enoc, atribuido a este mismo patriarca, nos da las respuestas. Y no son respuestas sencillas. Este texto no es un solo libro, sino una colección de 5 obras que detallan las visiones y viajes de Enoc a través de los cielos, guiado por ángeles. El libro comienza con una historia que te sonará familiar si has leído sobre mitos antiguos o incluso teorías de alienígenas ancestrales. Un grupo de ángeles, conocidos como los vigilantes, vieron a las hijas de los hombres en la tierra y las desearon. 200 de ellos, liderados por un ángel llamado Semjasa, hicieron un pacto y descendieron en el monte Hermón. Tomaron esposas humanas y de esta unión prohibida nacieron los Nefilim, gigantes de una fuerza y apetito desmesurados. Estos gigantes consumieron todos los recursos de la humanidad y luego comenzaron a devorar a los propios humanos. Crearon un caos absoluto en la tierra, un mundo de violencia y destrucción. ¿Te suena a una película de ciencia ficción? Pues esto fue escrito hace miles de años, pero los vigilantes no solo trajeron caos biológico. Según el libro de Enoc, ellos fueron los que enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Azazel, uno de los líderes, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y armadura. Enseñó a las mujeres el arte del maquillaje, el uso de joyas y tintes. Básicamente, introdujeron la guerra y la vanidad. Otros ángeles enseñaron la hechicería, la astrología, el conocimiento de las nubes y los signos de la tierra. En esencia, aceleraron el progreso humano, pero de una manera corrupta, desviando a la humanidad de un camino más espiritual. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Fueron estos ángeles caídos los responsables de los saltos tecnológicos inexplicables en la antigüedad? La situación en la tierra se volvió tan insostenible que el clamor de la humanidad llegó al cielo. Dios, viendo la corrupción, decide intervenir de la manera más drástica posible, el gran diluvio. Sí, el mismo diluvio de la historia de Noé. Según Enoc, el diluvio no fue solo para castigar a la humanidad pecadora, sino principalmente para limpiar la tierra de los gigantes Nefilim y de la influencia corrupta de los vigilantes. Los ángeles caídos fueron capturados y encadenados en la oscuridad, en las profundidades de la tierra, para esperar el juicio final. Es una historia épica de traición cósmica y justicia divina. Aquí es donde Enoc juega su papel principal. Dios lo elige como su mensajero. Es Enoc quien debe ir a los vigilantes caídos y anunciarles su terrible sentencia. Imagina la escena, un simple mortal enfrentándose a estos seres celestiales todopoderosos para decirles que su tiempo se ha acabado. Pero la misión de Enoc no termina ahí. Después de esto, es llevado en un recorrido por los 7 cielos. Los ángeles Uriel y Rafael le muestran los secretos de la creación. Ve los almacenes de la nieve y el granizo, las cámaras del sol y la luna, y aprende sobre sus órbitas precisas. Le muestran el funcionamiento del universo, las leyes de la física y la astronomía, conocimientos que la ciencia tardaría milenios en descubrir. Enoc describe el cosmos con un detalle asombroso. Habla de portales celestiales por donde salen y entran el sol y la luna, explicando los solsticios y equinoccios. Describe un calendario solar de 364 días, mucho más preciso que los calendarios lunares de la época. ¿De dónde sacó un hombre de la edad del bronce este conocimiento tan avanzado? ¿Fueron realmente visiones divinas o, como algunos teóricos sugieren, fue un encuentro con una civilización tecnológicamente superior? La descripción de sus viajes, de ser elevado en un carro de viento, ha llevado a muchos a especular que Enoc podría ser uno de los primeros abducidos de la historia, describiendo tecnología avanzada
con el lenguaje místico y limitado de su tiempo. Entonces, con toda esta información tan rica y fascinante, ¿por qué fue excluido el libro de Enoc de la Biblia canónica por la mayoría de las religiones judías y cristianas? Las razones son complejas. Primero, su contenido era demasiado extraño. La idea de ángeles teniendo relaciones con humanos y creando gigantes era incómoda y contradecía la teología que se estaba consolidando, que presentaba a los ángeles como seres puramente espirituales e incorpóreos. Además, el libro da nombres y rangos a los ángeles caídos, dándoles una personalidad que muchos líderes religiosos consideraron peligrosa, ya que podría fomentar la adoración o el interés por estas entidades oscuras. Otro punto de conflicto fue su aparente contradicción con la narrativa establecida del pecado original. En Génesis, la caída de la humanidad se debe a la desobediencia de Adán y Eva en Enoc. La gran corrupción de la humanidad es causada por la intervención directa de los vigilantes y sus enseñanzas prohibidas. Esto cambia el enfoque de la culpa, de la libre elección humana, a una influencia externa y corruptora. Para los primeros padres de la Iglesia que estaban formando el canon, esta visión podría haber sido vista como una forma de diluir la responsabilidad humana. A pesar de ser rechazado, su influencia es innegable. Los primeros cristianos, incluyendo a figuras como Tertuliano y Orígenes, lo citaban y lo consideraban escritura sagrada. De hecho, en el Nuevo Testamento, la Epístola de Judas cita directamente un pasaje del libro de Enoc, refiriéndose a la profecía de Enoc sobre la venida del Señor con sus santos millares para juzgar a todos. Esto demuestra que el libro era conocido y respetado en la época de Jesús y sus apóstoles. Entonces, ¿cómo pasó de ser citado en la Biblia a ser considerado apócrifo y herético? La decisión final de excluirlo parece haber sido tomada en el siglo IV en concilios como el de Laodicea, donde se buscaba estandarizar las escrituras y eliminar textos que se consideraban dudosos, demasiado fantásticos o que no encajaban con la doctrina oficial. El libro de Enoc, con sus ángeles rebeldes, gigantes, viajes cósmicos y revelaciones astronómicas, era simplemente demasiado para el canon que se buscaba establecer, más centrado en la fe y la moral que en la cosmología detallada. Durante más de 1000 años, el libro se consideró perdido para el mundo occidental. Solo se conocían fragmentos y las citas en otros textos. Pero en 1773, el explorador escocés James Bruce hizo un descubrimiento revolucionario en Etiopía. Encontró 3 copias completas del libro de Enoc, escritas en el antiguo idioma JS. Resulta que la Iglesia Ortodoxa etíope nunca lo había rechazado. Para ellos, siempre ha sido y sigue siendo parte de su canon bíblico oficial. Gracias a este descubrimiento, el texto pudo ser traducido al inglés en 1821. Desde entonces, ha vuelto a fascinar y a desconcertar a eruditos y al público en general. Más tarde, en el siglo XX, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto confirmó la antigüedad y la importancia del libro. Entre los miles de fragmentos encontrados, había múltiples copias de secciones del libro de Enoc en arameo, su idioma original. Esto demostró que era un texto muy popular y leído por la comunidad judía del Segundo Templo. Antes y durante la época de Jesús, no era un texto marginal, sino una obra central en el pensamiento de la época. Hoy, el libro de Enoc se encuentra en una encrucijada fascinante entre la teología, la mitología y la teoría de los antiguos astronautas. Para los creyentes, es una ventana a la cosmología divina y una advertencia sobre la rebelión contra Dios. Para los historiadores, es una pieza clave para entender el desarrollo del pensamiento judío y cristiano primitivo. Y para muchos otros, es la evidencia más convincente de que nuestra historia antigua podría haber involucrado a visitantes de otro mundo. Eran los vigilantes ángeles caídos o extraterrestres. Eran los Nephilim monstruos o híbridos genéticos. Fue el viaje de Enoc una visión mística o un viaje a bordo de una nave espacial. Independientemente de lo que elijas creer, el libro de Enoc nos obliga a hacer preguntas. Nos desafía a pensar más allá de las narrativas convencionales y a considerar que la realidad podría ser mucho más extraña y maravillosa de lo que imaginamos. Nos recuerda que, a veces, las verdades más importantes son las que han sido enterradas. Y la parte más inquietante, el libro profetiza que los vigilantes encadenados serán liberados en el fin de los tiempos, para el juicio final. ¿Podrían estos seres estar, aún esperando su momento, observándonos desde su prisión en las profundidades? ¿Podrían volver? El libro de Enoc no solo nos habla del pasado,
sino que también lanza una sombra de misterio sobre nuestro futuro. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el libro de Enoc es una revelación divina, un mito antiguo o el registro de un contacto extraterrestre? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leer lo que piensas. La historia está llena de secretos, y este es, sin duda, uno de los más grandes. Gracias por acompañarme en este viaje a través de un texto prohibido. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.